Vamos a iniciar nuestra plática en este espacio Cambio en el Debate y tenemos la grata presencia de un amigo, un compañero, el doctor Román Soria Baltazar, quien fue secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y también ha ocupado algunos cargos en la misma administración. Doctor, quisiéramos platicar con usted el día de hoy sobre algunos asuntos que muy ligados a la universidad y que usted con su experiencia de alguna manera nos puede proporcionar alguna visión, alguna concepción sobre los mismos. ¿Cómo ve usted ese pacto por Michoacán y que de alguna manera el actual rector Salvador Jara Guerrero pues lo firmó, y allí hay un punto importante en ese pacto que se refiere a la reforma a la ley orgánica de la universidad? ¿Qué le parece en primer lugar esa actitud del rector de colocar este punto en el Pacto por Michoacán? ¿Y qué puede usted opinar sobre la importancia que tiene hoy la reforma a la ley orgánica de la Universidad Michoacana? ¿Qué tal? Buenos días, licenciado Mendoza. Antes de iniciar, la verdad te agradezco la posibilidad que abriste en este espacio a partir de tu invitación, a la cual he llegado aquí con gusto, con ganas de ello. Yo creo que efectivamente la inquietud que mencionas, en ese sentido de la inclusión de la universidad que pretende el rector a un pacto que, bueno, valdría la pena en otro espacio analizar el otro nivel del impacto de ese pacto, que finalmente pues son acuerdos, ¿verdad?, que los involucrados en tal situación llegan para aparentemente darle viabilidad a ciertos proyectos que pasan a nivel del Estado por la propia estabilidad, el problema de inseguridad terrible que no es privativo de nuestro Estado, sino que nuestro país se encuentra inmerso en una serie de situaciones críticas que efectivamente en Michoacán han pegado más, aunado a los antecedentes del gobierno pasado en cuestión de la administración de los recursos públicos, etcétera. Creo que eso da para mucho más. Pero regresando al punto en lo que concierne a nuestra universidad, que es nuestro medio, y aprovecho la ocasión para decirte que, bueno, pues ahí efectivamente hemos crecido, nos hemos desarrollado, es nuestra vida la universidad. Sabes que tenemos mucho tiempo, nos conocemos de un buen momento hacia acá, y creo que efectivamente las experiencias que hemos vivido nos permiten de alguna manera tener una idea más o menos clara de esto. Considero en general que este tipo de situaciones de la universidad, y sobre todo cuando actúas como responsable de una institución como es nuestra universidad, que en realidad pienso que la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo es única por los antecedentes que tiene en el devenir histórico del país, y reflexionamos un poco solamente, nos damos cuenta de la presencia tanto de Michoacán como de la universidad, pues en las tres etapas que forjan la historia de nuestro país. De ahí que no estamos hablando de cualquier universidad, siempre lo hemos dicho. En ese sentido, yo creo que cualquier rector, cualquier autoridad central de nuestra máxima casa de estudios, en principio, ante una situación donde quiero imaginarme que lo ponen ante una necesidad, y habrá que pensar hasta qué punto fue forzada, entre comillas, de la participación de la autoridad de nuestra universidad en un pacto que en principio la parte que nos
donde a nosotros, y aún más la otra, pues no la conocemos. Es decir, ¿en qué circunstancias, en qué esquema, en qué cuadro entra la universidad a partir del compromiso del rector de modificar la ley orgánica? Doctor, en este caso, el rector tiene esa facultad de llevar esta propuesta a ese pacto desde el punto de vista jurídico, y no se requiere o no se hubiera sido mejor un consenso en principio al interior del mismo Consejo Universitario como máxima autoridad. Él puede, de alguna manera, tiene esa facultad para hacer este tipo de propuestas en ese sentido. Efectivamente, mira, para allá iba. Aquí necesariamente tendremos que tocar sobre quién está representada la máxima autoridad de nuestra casa de estudios. Y usted ya lo ha dicho correctamente, es el Consejo Universitario. Definitivamente, decía yo que alguien que está al frente de una institución como la nuestra, lo primero que debe de ser es vestirse de una gran prudencia en este tipo de participaciones. No quiero hablar del rector hoy con el nombre específico, estoy hablando de cualquier autoridad que nos represente. En ese sentido, aunque pudiese tener todas las facultades para participar de esta manera, efectivamente, hablando precisamente de la gran tradición, la manera como ha venido desarrollándose, trabajando la universidad, debemos de pensar, precisamente hablaba yo de la institucionalidad y su gran responsabilidad, incluso en la propia estructura de la propia universidad, porque si bien es cierto que nuestras autoridades formalmente nos representan, e insisto formalmente porque pues se acabaron aquellos liderazgos y no necesariamente mesiánicos, ¿no? Sino que el reconocimiento pleno a partir de alguna actividad de una persona, de un universitario, por su actuación académica, política, social, etcétera, administrativa. Pero hemos perdido esa posibilidad. Hoy, desgraciadamente, no hemos podido efectivamente realizar modificaciones a nuestra ley orgánica desde 1986, en que se dio el conflicto aquel que todos recordamos. Y los dos rectores. efectivamente la existencia de dos rectores, y yo creo que gran parte de esa responsabilidad, incluso para no hablar de culpabilidad, pues la tenemos todos los universitarios. A veces no sabemos ponernos de acuerdo sobre las cosas que queremos y a veces nos ganan los caprichos y las pasiones, sobre todo de pertenencias de grupos políticos o personales. En este caso creo que sí ha faltado un poco de prudencia en el manejo en esa parte, porque yo no puedo comprometerme, siendo autoridad, de una manera unilateral a modificar la ley orgánica, cuando este no es un asunto de que de un plumazo y en el escritorio administrativamente pudiéramos lograrlo. Recordarás, licenciado, de que a principio de año, si no mal recuerdo, casi iniciaba, más bien año pasado, se intentó una especie de madruguete o albazo, dijeran otros, una pretensión de modificar la ley orgánica. A mí, desde ese momento, un proyecto de modificación hay la presentación de un proyecto, pero un proyecto que poca gente sabe de dónde emerge. Y yo creo que en la Universidad Michoacana no podemos manejarnos de esa manera, definitivamente. Está la autoridad máxima, que es el Consejo Universitario, que precisamente debe ser involucrado. Esto no es nuevo. Creo que la mayoría de los rectores que nosotros podemos recordar han usado como bandera los rectores, ¿sí? No a través de un pacto obligado, decía yo, entre comillas, con la participación de nuestra autoridad, sino que lo han asumido como una bandera. Finalmente han venido, se han pasado, han ido otros rectores y finalmente la bandera esa quedó ahí. Hoy la autoridad lo toca, pero desgraciadamente para la autoridad, no como una iniciativa, sino como una especie de acercamiento a, hay que señalarlo, el grupo o quien tiene el poder en el Estado, y bueno, se hace necesaria la participación. Sin embargo, yo siento que aquí falta la participación consensada de, cuando hablaba yo de la estructura universitaria, son 3 sectores fundamentales. Es decir, yo creo que no vale más uno que otro. Por un lado, los trabajadores académicos, por otro lado, los
administrativos y manuales, y la esencia de la universidad, que son los estudiantes. Entonces, un compromiso alejado precisamente de esa estructura. Sin tener el consenso. Definitivamente no. Y hablaba precisamente de la pérdida de los liderazgos, porque si lo estuviéramos viendo presente, pues efectivamente nuestra autoridad tiene la obligación moral de conducirnos por los caminos seguros a la universidad. Yo siempre he dicho que ninguna autoridad tiene el derecho de conducirnos en caminos oscuros, donde a medida que vayamos avanzando la oscuridad se hace más. Hay una serie de cuestiones que tienen que abordarse. Primero, esa forma de ejercer el poder al interior de una universidad como la nuestra no vale. Creo que tiene que ser a partir de consensos, a través de habilidades de generar el reconocimiento pleno como persona, como líder, y llevar a la comunidad bajo un sendero que no tiene que ser otro más que nos lleve a la superación, al desarrollo, a la actualización de la universidad. En este caso, doctor, se dice por ahí, en los pasillos de la universidad, ¿por qué la preocupación del actual rector el llevar a este pacto la reforma a la ley orgánica? ¿Habrá una preocupación en lo que se refiere a las jubilaciones y a las pensiones de los trabajadores de la universidad? ¿Será allí el punto central, la preocupación básica? Consideraría que hay diferentes Porque recuerdas el aspectos. proyecto que presentaron de modificación a la ley, se modificaba el artículo correspondiente a jubilaciones y pensiones. Sí, definitivamente. Yo siento que nos ha faltado una visión integral de lo que es la universidad, su problemática, sus áreas virtudes sustantivas. y demás, sí. Y yo recuerdo cuando participamos en un periodo administrativo con un rector, estuve yo en la secretaría de la universidad. Don Salvador Galván. Efectivamente, no, fue con Jaime Hernández Díaz. Y recordarás de que se programaron y se organizaron, a mi juicio, adecuadamente. Desgraciadamente la participación no fue copiosa, pero sin embargo creo que son los dos congresos, las dos reuniones más importantes que se han dado en los últimos tiempos con la pretensión de lograr primeramente qué quieren los universitarios. Y yo creo que ya hay trabajo ahí. Propuestas. Y hay propuestas muy claras. En ocasiones les decía que hemos desviado nosotros la atención de la transformación integral de la universidad por algunas cuestiones de la ley orgánica que tienen que ver, lo señalabas, con la manera de designar autoridades. Y nosotros hicimos mucho énfasis en ese entonces de que la reforma universitaria no podía estar solamente limitada a esa parte. Esa es una parte importante, que es cierto, y quiero recordar aquí, si tú me permites, que mi participación personal, al igual que la de algunos otros 5 o 6 compañeros, hace algunos años que establecimos nosotros un litigio, precisamente tocando esa parte que es importante, pero no la única, la parte esta que tiene que ver con la designación de las autoridades. Porque nosotros consideramos que en esa designación había habido una total oscuridad jurídica en ese procedimiento. Y consideramos, a nuestro juicio y la de nuestro abogado, que constitucionalmente se habían violado nuestros derechos de participar en una designación o en una elección. Cuestión que siempre ha estado llevada de esa manera. Sobre todo esa parte de las auscultaciones, sí, ¿recuerdas? Y hemos buscado a lo largo de nuestro tiempo, a través de diferentes expresiones, de que modifiquemos esa parte. Pero la modificación de la universidad tiene que ser también cambiada en términos de lo que son las necesidades reales por las que atraviesa hoy el momento histórico de la universidad. Adecuarla a las necesidades de esta revolución tecnológica, de esta velocidad de la comunicación. Hoy, la gente que se forma, ¿qué requiere? No requiere de información, la información ahí está. Hay que ir por ella. Lo que requiere es una serie de actitudes, de valores y de penetración fuerte en la visión que deben de tener los profesionales que van a encargarse de resolver la problemática de nuestra sociedad en general.
es la parte académica, que también tiene que ser reestructurada. Hoy estamos trabajando en la universidad a partir de programas a nivel central que definitivamente no los conocemos, pero los estamos llevando a la práctica y requerimos incluso adecuar hasta de ese pequeño punto de vista y llevar a la universidad con esos cambios que se han venido y que estamos practicando, pero que están fuera totalmente de la ley. Tu propuesta es integral, ver la parte de jubilaciones, la cuestión jurídica, la cuestión administrativa y la cuestión académica. No podemos verlas separadamente. Necesariamente tiene que cubrir todas las funciones sustantivas que ya conocemos, ¿no? Incluida la extensión universitaria. En ese sentido, doctor, ¿cómo ves tú hoy día, desde tu experiencia sindical, la relación que existe hoy entre el sindicato de profesores de la Universidad Michoacana y la autoridad universitaria? ¿Cómo ves tú estas relaciones? ¿Son tensas? ¿Son de cordialidad? ¿Hay coincidencias? ¿Hay objetivos comunes? ¿Cómo está hoy día esa relación entre la rectoría, o sea, esta administración, y el sindicato de profesores? Mira, lo que se ha manifestado, porque no quiero considerar que conozco a plenitud este tipo de relación, pero por lo que han expresado uno y otro, hablando tanto representantes de nuestra universidad a nivel de autoridad central como de nuestra dirigencia sindical, se ha expresado una relación accidentada. ¿Sí? Habría que pensar, porque ya ves que finalmente aquí de todo hay que buscar una cuestionante. Efectivamente conviene que se exprese ese tipo de relación accidentada. Hay en el fondo o en lo privado, tú mucho hablas precisamente que a veces hacemos cosas privadas que no deben ser privadas, tienen que ser públicas. Y aquí la transparencia en las relaciones, en las acciones, en las decisiones, en el manejo de recursos, parece ser que poco se dan en la universidad. Y no lo digo yo, creo que el Instituto de Transparencia Estatal llegó a mencionar a la Universidad Michoacana como una de las entidades más oscuras en el Estado. Entonces, hasta eso, de repente, nosotros detectamos esa situación. De hecho, creo que como profesores todos, podemos ver que efectivamente esta relación se ha llevado a partir, sobre todo de parte de la autoridad central, a partir de cuestiones declarativas en la prensa. Es decir, parece ser que no se han abierto un espacio amplio, valedero, profundo, donde se establezca precisamente una relación a partir de las propias necesidades que tiene la institución. Yo siempre he dicho que ha habido pretensiones a lo largo de la historia de la universidad, en la historia contemporánea, de un ejercicio del poder muy por un solo lado. Y yo quiero señalar que yo en lo particular concibo que el ejercicio del poder en la propia universidad tiene que tener un equilibrio. Y varias de las veces el propio SPUN fue un equilibrio en el ejercicio del poder de la universidad, de la autoridad formal en la universidad. Y yo creo que cuando le va bien a uno y a otro, le va bien a uno, le va bien a otro. Y creo que la universidad no debe de perder el tiempo precisamente en eso. Hoy hay cuestiones que uno ve con claridad y falta productos de esa relación, de las relaciones contractuales, de recuperar espacios. Hoy nos hablan de la autoridad de que tenemos que someternos a una serie de valoraciones, tanto de puntualidad y otro tipo de cuestiones, pero de una manera unilateral. Totalmente parece que el sindicato no existe. Nunca hemos considerado que el sindicato sea un antagónico permanente. Lineamientos que sacaron las autoridades, ¿no? Esa es otra parte, que hay acuerdos del Consejo Universitario cuando la propia autoridad, que incluso pueden modificar o impactar la relación esta que tú señalas, porque en el contrato colectivo de trabajo se establecen todas esas condiciones de valoración, de aceptación, de reconocimiento, de acceso a plazas, de promoción. Aparte del contrato colectivo, está el Reglamento General de los Académicos y está el manual o instructivo para la asignación de plazas vacantes y nueva creación. Es decir,
creo yo de que muchas ¿Tú veces crees que hay decisiones unilaterales se de busca, a veces en lugar de consensos de los que hablábamos que son necesarios, parece que la confrontación fuera de nadie, por muy autoridad y muy autoritario que quiera darse al interior de una universidad como la nuestra, en general la universidad pública debe concebirse de otra manera. Doctor, ¿cuáles serían los puntos, digamos, nodales, fundamentales, claves, que verías tú en una reforma a la ley orgánica? ¿Cuáles serían 2-3 puntos claves para que la universidad tuviera un marco legal que no se convirtiera como en camisa de fuerza, sino que permitiera su desarrollo en toda plenitud? Para concluir el día de hoy esta charla. Sí, definitivamente considero que esta reforma, te digo, tiene que ser integral. Hablar del aspecto jurídico, administrativo y académico. Y van juntos. Yo creo que nada es más importante que el otro. Quizá tengamos que darle peso a la esencia fundamental de una institución de naturaleza la nuestra, que es formar académicamente a los recursos humanos que requiere la sociedad actual. Tomando en consideración precisamente a toda la estructura, es decir, los sectores que la componen. Adaptar las condiciones, que incluso en algunos casos ya las hemos ido trabajando a partir de denominaciones incluso diferentes en programas, en evaluaciones y demás, y la propia universidad evaluarse cotidianamente. Creo yo que eso es asumir actitudes. Cuando hablabas tú, por ejemplo, de ese famoso pacto, nosotros hace ya algunos años, fuera de lo que es la boga, la moda política de los pactos, hablábamos de un acuerdo que nosotros, recuerdo, le denominábamos para el desarrollo de la universidad, pero pasando por una especie de estabilidad, de un acuerdo que permita, una especie, tú sabes que si hay inestabilidad en cualquier entidad, no permite el desarrollo. Entonces requerimos una universidad que se desarrolle, que sea pujante, que asuma y que cambiemos incluso nuestras actitudes. Hoy todo el mundo justifica actitudes hasta de corrupción en todos los niveles del ámbito universitario y le echamos la culpa a la crisis. Yo creo que no. Aquí hemos nosotros fomentado los desvalores en lugar de fomentar los valores que hemos perdido. ¿Tú qué le dirías por último a los administrativos, manuales, a los estudiantes y a los docentes y en general a la comunidad universitaria? ¿Qué invitación le harías tú en ese sentido? Pues en todo caso es muy sencillo, sumarnos a la actividad institucional en la única perspectiva de que a medida que sepamos cumplir adecuadamente y en condiciones de estabilidad y no sobre la vigilancia de alguien que de repente entiende que solamente la ley del golpeteo, la amenaza y demás nos hace trabajar, la vez que no es así. Yo creo que todos podemos cumplir cotidianamente con lo que nos corresponde. Los maestros cumpliendo con sus obligaciones cotidianas en todos los 3 aspectos fundamentales de la vida universitaria y de su esencia. Los alumnos cumpliendo con su cometido, que es precisamente de la disciplina, de la actividad cognitiva, de la comprensión plena de su obligación, de que lo que tienen que hacer es estudiar. Sí, en general. Y los empleados coadyuvar como un gran auxiliar, precisamente para que se dé todo el proceso formativo del estudiante. Y finalmente creo que eso la propia universidad, sin que lo anunciemos ni vivamos en una eterna simulación como se han ido dando, la verdad, con todo respeto, hemos simulado mucho. Digo que tenemos que dejar de lado la simulación y reconsiderar, reconocer cuáles son nuestras grandes potencialidades, cuáles son nuestras debilidades y en función de eso salir adelante, no por una moda, sino porque el destino de la universidad solamente eso, es de la superación académica y el fortalecimiento de una sociedad que requiere de su apoyo. Muy bien, doctor. Pues te agradecemos la presencia en este espacio Cambio en el Debate y esperamos que nos acompañes en un próximo programa. Gracias por estar aquí, doctor. Cuando tú gustes, ya sabes que la universidad es nuestro ámbito y además podemos hablar mucho tiempo de cuestiones de la universidad. Muy bien, doctor. Gracias.